¿Qué tal? Estamos en el Instituto Universitario Karen. En esta ocasión para comentar sobre nuestra licenciatura en Comercio Exterior, Logística y Aduanas. Y el objetivo de este video es que podamos informarles a ustedes en qué consiste nuestra licenciatura, algunos detalles del programa para todos aquellos que estén interesados en ingresar a estudiar con nosotros, pues tengan una idea lo más general posible de los contenidos y qué materias abarca nuestra licenciatura. Mi nombre es Javier Elías López Cid, soy el director del instituto. Me acompañan la maestra Julieta Reyes, que es docente de nuestra institución y que imparte materias del área de merciología y clasificación arancelaria. Y también la maestra Cintia Cardoso, que imparte asignaturas orientadas a la parte logística, principalmente algunas materias del área de operación aduanera. Entonces estamos aquí con este objetivo de poderles brindar una información que pueda serles útil, sobre todo para aquellos que están con esta decisión de tomar una licenciatura en temas de comercio exterior. Y es importante que quienes tengan este interés por una carrera como es esta, pues también tener un poco más de claridad, porque es muy importante, sobre todo por la inversión que se va a hacer en tiempo a lo largo en el caso de nuestro programa, que dura 10 cuatrimestres, y que sepan ustedes, bueno, qué formación van a recibir, cuál es la orientación que tiene nuestra carrera, y algunas diferencias que puede haber también con unas propuestas que van orientadas sobre todo al área del comercio internacional. Para nosotros, nuestro enfoque es en comercio exterior. Vamos a explicar un poco en qué consiste esta orientación y perfil profesional que tiene nuestra licenciatura. Entonces, empezaría comentándoles a ustedes que el comercio exterior, para poderlo desarrollar, aprender, irlo conociendo a este nivel de licenciatura, es importante distinguirlo en tres grandes áreas, fundamentalmente. Un área que es la de los negocios. El comercio exterior lo realizan las empresas propiamente. Con esta actividad se detona pues prácticamente todo el proceso, tanto logístico como de operación aduanera. Es decir, son las empresas exportadoras e importadoras las que van a solicitar en un momento dado un profesionista que oriente todo este proceso con un alto grado de complejidad, con diferentes áreas que hay que estar atendiendo, que conociendo en teoría y en práctica, por un lado. Por otro lado, el que conozcan una parte fundamental de la operación aduanera, toda su fundamentación jurídica del despacho de mercancías en una aduana. A veces escuchamos este concepto de trámites o procesos, pero esto va más allá, porque no es solamente una tramitación la que los estudiantes van a aprender en este trayecto de 10 cuatrimestres, sino principalmente su fundamentación legal. Todas las actividades del comercio tienen un fundamento principalmente jurídico, también acompañado de decisiones económicas, de negocio, y por otro lado, pues el enviar una mercancía de un lugar a otro, en este caso de un país a otro, pues todas las implicaciones y todos los problemas que se pueden derivar de toda esta operación. Entonces, nuestra licenciatura va a abarcar áreas fundamentales, como decía, la de los negocios. Por otro lado, la operación logística. La parte logística fundamental en el manejo ya de una mercancía cuando se ha cerrado el negocio o se ha cerrado una negociación y entonces nos disponemos a enviar esa mercancía que va a tener que cruzar por una aduana. Entonces aquí van a intervenir dos elementos, como es la parte de los transportes y todo lo que conlleva esta operación por medio de un modo de transporte, y por otro lado, pues el cruzar por las aduanas. Entonces aquí el cumplimiento de este despacho de mercancía, como lo vamos a identificar, trae una serie de condiciones, entre ellas la más operativa, la más técnica, con la cual se va a desarrollar todo este proceso, que es la clasificación de esa mercancía a través de una codificación que por su nivel de exigencia, pues nosotros la vamos a desarrollar en nuestra licenciatura desde el primer curso hasta el último. Van a llevar materias relacionadas a la merciología y clasificación arancelaria.
Entonces, aquí tenemos estas grandes componentes de esta licenciatura. Y bueno, hay una parte transversal, como les decía, que es el cumplimiento normativo. Cada una de estas operaciones requiere una disposición, un reglamento, un proceso que necesariamente tiene que estar fundamentado en una ley, en un reglamento o en una regla. Entonces, para ello, están aquí nuestras maestras que nos pueden ayudar un poquito más a conocer qué significa esto en términos de un proceso de exportación, entonces, como les decía, o de importación. En este caso, como les decía, las grandes áreas que vamos a ver. Vamos a ver primeramente esta parte de la clasificación arancelaria y la merciología, que es importante en su preparación ya en el campo laboral. Hay pocos técnicos preparados en esta área, y cuando me refiero a técnicos no es el grado o el nivel de estudio, sino la parte de aplicación y de operación que se requiere. En ese sentido es un conocimiento jurídico muy profundo que requiere pues una preparación pues muy orientada a una terminología que van a ir aprendiendo a lo largo de la carrera. Entonces le voy a pedir a la maestra Julieta Reyes nos explique, que ella es experta y además docente de nuestra institución, que nos explicara qué es esto de la merciología y qué es la clasificación arancelaria. Maestra. Muchas gracias, maestro. Pues tenemos esta gran materia que va a estar como básicamente a lo largo de toda la licenciatura, como bien lo comentaba el maestro Javier, y prácticamente también tenemos esta situación relativa a que si bien hay aspectos técnicos que la gente, una vez que ya está laborando en el campo del comercio exterior, específicamente para hacer las operaciones de despacho aduanero, en este campo del conocimiento que es la parte de la clasificación, pues vamos a encontrarnos con dos vertientes muy importantes, que es la gente que ya está operando directamente en la parte de la clasificación y la gente que nunca ha tenido ese conocimiento de cerca. Sin embargo, para cualquiera de estas dos vertientes es importante conocer las bases de la clasificación arancelaria, ya sea que a lo mejor las personas que están interesadas en esta licenciatura ya se encuentren laborando precisamente en esta área del conocimiento del comercio exterior o no lo hayan hecho. Partimos de las bases y ahí es donde entramos justamente desde el primer cuatrimestre al estudio de esta parte del despacho aduanero importantísimo, porque de ella deriva el hecho de saber si tenemos que cumplir o no algunas regulaciones, ya sean arancelarias y no arancelarias, para el efecto y saber que no nos estamos equivocando en la determinación de esta codificación que se va a asignar a las mercancías. Y desde que empiezo a mencionar toda esta terminología es a la parte que nos referimos con lenguaje técnico. Habrán personas que lo conozcan, habrán personas que no, pero partimos desde la base. Tenemos entonces en el campo de la merciología y la clasificación arancelaria esta situación de identificar plenamente a las mercancías, y a eso nos enfocamos cuando desde todo lo que son los contenidos de las asignaturas a lo largo de la licenciatura, esta asignatura propiamente que se designa como merciología y clasificación arancelaria, y la gente cuando escucha ese nombre es, bueno, ¿y de qué va precisamente esa asignatura? Merciología básicamente se va a enfocar en analizar a las mercancías desde todas sus aristas, considerando de qué está hecha una mercancía, para qué funciona, todo lo que tiene que ver con las mismas, para conocer precisamente a profundidad a las mismas, y que en ese mismo sentido de conocerlas a profundidad yo puedo utilizar los instrumentos que tengo para realizar la clasificación arancelaria, brindados desde un contexto internacional por la Organización Mundial de Aduanas y aterrizados en nuestra legislación nacional a través de lo que es nuestra Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Y con toda esta información que yo ya recabé previamente al haber analizado a profundidad estas mercancías, poder asignar una codificación que es la que me va a ayudar precisamente a conocer qué es lo que requieren mis mercancías. Pero todo este proceso pareciera que lo estamos haciendo muy reducido en cuanto a la forma en la que lo acabo de mencionar. Sin embargo, es bastante laborioso. Siempre comento que la parte de la clasificación arancelaria no es difícil, más bien es laboriosa, y para ello necesito allegarme de todos los elementos necesarios para que cuando yo asigne esa codificación dentro de nuestra tarifa,
no tengamos margen de error tan grande que me pueda llevar precisamente a este escenario en donde las autoridades, si detectan que estas mercancías están incorrectamente clasificadas, me haga yo acreedor a alguna infracción o alguna sanción. Derivado de ello, pues ahí podríamos empezar a tocar estos temas en donde autoridad aduanera, si lo detecta, podemos empezar a visualizar grados de gravedad en cuanto a las infracciones que podamos tener derivadas precisamente de la clasificación incorrecta de mercancías. Importante mencionar que no solo es conocer a través de todas las asignaturas que tenemos en la licenciatura de Merciología y Clasificación Arancelaria, no solo es dedicarnos a codificar y hacer análisis merciológicos de las mercancías, sino viene la parte complementaria que es todo clasificador que está dedicado precisamente a hacer estos análisis de las mercancías, a estar codificando a través de lo que es nuestra tarifa, debe de tener el conocimiento, y es algo que también van a aprender también en esta licenciatura, dependiendo de los tipos de productos, a designar cuáles son estas regulaciones, tanto arancelarias como no arancelarias, de las mercancías, con el objeto de poder terminar o de llevar a buen término un despacho aduanero de las mismas. De esta manera es que por eso se le da toda esa carga de importancia a lo largo de toda la licenciatura, en cada cuatrimestre, desde el primero hasta el 10º, a lo que es esta asignatura de Merciología y Clasificación Arancelaria. De ahí que por eso en esta transversalidad que tiene junto con otras asignaturas, empezaremos a ver a lo largo de toda la licenciatura cómo de la clasificación podemos empezar a visualizar con qué otras legislaciones tenemos esta situación de empatar el conocimiento que vamos a ir adquiriendo a través de cada cuatrimestre que se estudia la asignatura. Básicamente la importancia de la misma es fundamental. Y no podemos restarle más que esa debida importancia a todo el estudio que se le va a hacer, y lo que como tal, si vuelvo al mismo punto, sea alguna persona que traiga ya un perfil de haber ya trabajado o que se encuentre elaborando, clasificando o no, todos deben de llegar a la misma, al mismo nivel de estudio de la clasificación arancelaria, partiendo desde las bases. Entonces, si alguien que ya haya elaborado en la clasificación arancelaria llega a estudiar el programa de la licenciatura de Comercio Exterior, Logística y Aduanas, debe de entender que todo lo que ya lleva aprendido por experiencia en el campo laboral debe de aterrizarlo bajo el deber ser de lo que es toda la legislación que aplica para la clasificación. Y alguien que no lo ha estudiado, entonces saber que va a partir desde cero y va a aprender lo necesario, lo básico bajo el deber ser de lo que es la clasificación arancelaria. Y básicamente sería lo que podría comentar. Cuando tenemos un plan de estudios con tantas materias del área de merciología y clasificación, maestra, me gustaría que comentara cuáles serían estas orientaciones que cada curso le va dando a la materia. Es decir, aunque ven merciología y clasificación arancelaria, los cursos están divididos de acuerdo a un conjunto de mercancías o productos. ¿Cuáles serían estas? Si nos puede mencionar algunas. Sí, de hecho, van a lo mejor cuando ven todo lo que es el desglose de los contenidos de asignaturas a lo largo de la licenciatura, verán repetido Merciología y Clasificación Arancelaria. ¿Cuál es la intención de que se vea desde el primer cuatrimestre hasta el último cuatrimestre? Porque lo que se hace en esta licenciatura es estudiar por cuatrimestre cada una de las secciones del sistema armonizado. Y a pesar de que es el mismo proceso el que se va a estudiar de clasificación arancelaria cuatrimestre a cuatrimestre, obviamente partiendo del primero, que sería nuestra base, el conocer todos los elementos necesarios para la clasificación, análisis merciológico, toda la base legal con reglas generales, con reglas complementarias, toda la legislación nacional que aplica para aterrizar estas consultas de clasificación arancelaria. Posteriormente partimos de segundo cuatrimestre en adelante a hacer este estudio por secciones de la nomenclatura del sistema armonizado. Entonces, partiendo de ese primer cuatrimestre que vemos toda la base, tanto internacional como nacional, relativa a la clasificación arancelaria, se comienza con el desglose del sistema, de la nomenclatura del sistema armonizado, y empezamos sección 1, sección 2, y se empiezan a estudiar la parte merciológica aterrizada con parte práctica de clasificación arancelaria de secciones del reino animal y reino vegetal, y así sucesivamente. Entonces, los alumnos tienen la posibilidad de hacer un estudio a lo largo de toda la licenciatura
precisamente de todo lo que va a estar comprendido en esta nomenclatura del sistema armonizado. Y no solo desde la parte merciológica, que es fundamental, porque si no conocemos cómo es que está estructurada cada sección, a partir de cómo se van distribuyendo todos los contenidos, considerando algo muy importante de la nomenclatura del sistema armonizado, que es su proceso de transformación, uno de tantos elementos para revisar a la nomenclatura del sistema armonizado. También tendríamos que considerar el hecho de que no podemos dejar de lado nada más decir, te voy a dar puros casos de clasificación arancelaria. Necesitamos, por eso la asignatura se denomina merciología y clasificación. Necesitamos entender cómo es que está organizada la mercancía, todo el universo de mercancías en la nomenclatura del sistema armonizado, para posteriormente pasar a la parte práctica, que serían los casos de clasificación arancelaria. Y básicamente hacer el énfasis en este proceso que se va a repetir en cada cuatrimestre sobre lo que es cómo hacer o determinar esta codificación de las mercancías, partiendo de los 3 grandes ejes que tenemos para elaborarla, que sería la parte de su análisis merciológico, la parte de la codificación, que va de la mano con el último aspecto, que sería la fundamentación legal. No omito comentar que esta parte de la fundamentación legal se vuelve un aspecto importantísimo, toda vez que pues tenemos y seguiremos teniendo actualizaciones en todo lo que es nuestra legislación de comercio exterior. Y si bien en los últimos meses hemos tenido mucho movimiento en estas actualizaciones, recordar que ahora es fundamental el que, si bien desde hace mucho tiempo la clasificación arancelaria siempre ha sido importante o uno de los ejes más importantes dentro de las operaciones de despacho aduanero, en estos tiempos, en estas épocas de estas últimas actualizaciones, no podemos dejarlo tampoco de lado, sobre todo por uno de los sujetos o actores de los despachos aduaneros que tienen injerencia en la determinación de la clasificación arancelaria, como lo es el agente aduanal. El agente aduanal ahora, como lo sabemos, ya tiene toda la responsabilidad sobre la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancía. Por eso es importante que en una licenciatura como esta de Comercio Exterior, Logística y Aduanas, tengamos todo el conocimiento a profundidad de cómo se analiza, se estudia y se ve la estructura de la nomenclatura del sistema armonizado, estudiando cuatrimestre a cuatrimestre cada una de las secciones de nuestra tarifa. Entonces, de ahí la importancia en la que precisamente la licenciatura, a la persona que vaya a estudiarla, a cursarla, le va a brindar todas esas herramientas para tener todo ese conocimiento a profundidad de lo que va a poder clasificar en este instrumento jurídico. Muy bien, o sea, estamos hablando del centro de aquí del conocimiento es la mercancía. Es decir, la mercancía, aquello que está cruzando por una aduana, que son mercancías que se van a comprar o vender. Es necesario el cumplimiento de obligaciones fiscales, de cumplimientos de regulaciones, que les llamamos regulaciones y restricciones que no son impuestos, pero que te va a exigir la aduana, y que hay todo un sistema normativo que define cada una de ellas, cuáles son, qué condiciones hay que pues cumplir para que se pueda dar este proceso de manera correcta. Y cuando es una mercancía, hablamos, ya se ha legalizado, sea para su ingreso o sea para su salida de México. Entonces, al ser el centro de la mercancía, imagínense ustedes las condiciones que puede haber para que pues, todo aquello que nos rodea puede ser comprado o vendido, es una mercancía. Entonces, esto que llamamos un sistema armonizado nos define una metodología para poder transformarlo en lo que le llamamos un código. El código, codificar, es decir, ya no hablamos de la mercancía, de su descripción, si es un vaso, una taza o un recipiente. Tenemos que hacer el análisis primero merciológico, saber qué es, definirlo, y después dónde lo vamos a, decimos aquí, clasificar. Esa clasificación lo va este sistema y que hay que aprender, porque por eso se va dividiendo los cursos. No es lo mismo que los animales, que un vegetal, que un mineral, que un producto procesado, que bueno, lo que puede ser una materia prima, cuando eso ya se transformó en un producto terminado, pues cada uno va a requerir un criterio jurídico diferente que lo va a llevar a esa codificación. La maestra comentó en varios momentos este término de codificar, que no es otra cosa más que asignarle una serie de números con los cuales vamos a identificar una mercancía, y eso es lo que hay que aprender.
cómo se llega a este código, qué criterios normativos hay, qué fundamentación se requiere para decir va en esta clasificación y no en esta. Entonces, pues es un recorrido de prácticamente toda la carrera, de los 3 años y 4 meses que dura, en el que esta es una materia fundamental, que además es una condición muy importante en la operación del comercio, y tenemos en México pocos especialistas en esta área. Entonces, por eso uno de los perfiles muy importantes en nuestra carrera es precisamente esta área. Por otro lado, tenemos la logística, la parte de enviar una mercancía. Hablamos de la parte operativa, y de esto le voy a pedir a la maestra Cintia que nos comente la importancia que tiene la logística y las diferentes asignaturas que también llevan en la materia, orientadas a esta área del comercio exterior. Claro. Así como comentaba la maestra Julieta, que la merciología y la clasificación arancelaria pues está basada en el sistema armonizado, las asignaturas que nosotros tenemos en este rubro logístico básicamente es un desglose de una cadena de suministro en diferentes de sus partes, iniciando con los procesos logísticos que eventualmente nos van a llevar a conceptualizar qué es la logística y la cadena de suministro, que serían los primeros niveles de conocimiento a los que habría que llegar. Identificando esto, nosotros podemos a lo largo de las asignaturas identificar tipos de carga, con base en identificar la naturaleza de las mercancías, y ahorita que la maestra Julieta comentaba esta parte merciológica, pues también tiene un cruce con la función logística, porque también en la parte logística necesitamos saber qué mercancía es, cuáles son sus características, si se presenta en una forma líquida, en una sólida, en una gaseosa, si se trata de una mercancía peligrosa que debemos de atender con ciertas particularidades, y que si bien el objetivo no va a ser codificarlo, sí va a ser transportarlo, movilizarlo, almacenarlo. Y esto es lo que comprende una cadena de suministro. Una cadena de suministro son toda la serie de elementos que se identifican desde que se extrae la materia prima hasta que se entrega al cliente final como un producto terminado. Esta cadena de suministro pues va pasando por una serie de elementos de transformación, y que hay algo que se encuentra omnipresente en esta cadena de suministro, y es la transportación y el almacenaje. 2 asignaturas que están dentro de esta licenciatura en Comercio Exterior, Logística y Aduanas son modalidades de transporte y gestión de almacenes. Son asignaturas súper importantes porque, justo como lo menciono, pues son asignaturas que tienen una gran injerencia en todos los procesos que se llevan a cabo en una cadena de suministro. En cualquier movimiento de mercancías en una cadena de suministro hay un transporte presente. Y en cada detención del flujo del movimiento de esas mercancías hay un almacenamiento. Entonces, a mí me gustaría abonar también que a lo largo de las asignaturas lo que pretendemos los profesores es integrar estos conocimientos, que no se vean como 3 ejes segmentados y totalmente ajenos, el del comercio exterior, la logística y las aduanas, sino que a lo largo de este proceso sean capaces de ir integrando los conocimientos para que a lo largo de todo el flujo de materias que van cursando puedan integrarlo, puedan interrelacionarlo, y el objetivo común sería que lo pusieran en práctica. Cuando nosotros tenemos estos famosos proyectos de exportación, que en muchas partes se desarrollan en muchas, incluso carreras, no nada más en esta, se tienen esos perfiles, un perfil logístico, un perfil merciológico, un perfil de clasificación arancelaria, y esta parte de las aduanas que también tiene todo este sentido. Entonces, incluso en este rubro de la logística, del rubro logístico de la carrera, hacia allá la parte final donde vemos modelos logísticos y comercio electrónico, y particularmente en comercio electrónico, lo que se pretende es ya dar una integración sobre la parte de aduanas y de la logística. ¿Cómo se logra esto? Pues a través del esquema simplificado de introducción de mercancías, a través particularmente de la vía postal y de la mensajería y paquetería, que es un tema que tenemos
pues muy a la mano. Cualquier persona pues ya puede adquirir productos del extranjero en la comunidad de cualquier dispositivo electrónico. Sin embargo, el que sea fácil o logísticamente viable no quiere decir que en efecto se va a poder realizar. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de elementos normativos, como también ya lo habían comentado, que van restringiendo en función del tipo de mercancía, de que si se trata de una mercancía de difícil identificación, que eso también es una temática muy recurrente en las asignaturas de merciología y clasificación arancelaria, que aquí lo podemos observar desde la parte logística, en función del valor, del pago de una tasa global, del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, la intención no es que se vean como ejes segmentados, sino como elementos que se pueden interrelacionar y que los egresados que tengamos y que hemos ya tenido en la licenciatura en Comercio Exterior, Logística y Aduanas, sean egresados que compartan estos conocimientos de manera integral y que así lo desarrollen en el ejercicio de sus actividades estudiantiles y posteriormente profesionales. Y relacionado con el tema de aduanas particularmente, las mercancías podrán tener una logística perfecta, sin embargo, si este eslabón de aduanas no está bien ejecutado, pues las mercancías no van a poder salir del depósito ante la aduana y en debidos casos pues caerán en abandono y pasarán a propiedad del fisco federal, en este caso pues del gobierno. Tal es que nosotros lo que buscamos en estas asignaturas, tanto del rubro de comercio exterior, logística y aduanas, es una función integral del conocimiento y no segmentada. Muchas veces, pues sí, el comercio exterior, de hecho, pues aunque nosotros en un plan de estudios lo estamos analizando por asignaturas, porque es una estructura curricular que tenemos, los conocimientos tienen una integración de un programa que lo podemos definir como interdisciplinario, y esa es la intención, que sepamos relacionar desde el punto de vista de la clasificación la parte operativa de su movimiento y viene la parte de cumplimiento en el proceso del despacho de mercancías. Entonces, en el programa tenemos materias donde vamos también a ir estudiando cuáles son las facultades y cuáles son las funciones de todos aquellos actores que van a participar en este proceso. Hace rato decía aquí la maestra, el agente aduanal es uno de ellos, entonces esto es uno de los actores fundamentales. Tenemos al importador, las empresas que obviamente hacen todo este tipo de operaciones por necesidades, obviamente ya sea la producción o venta de mercancías, pues van a requerir un profesionista que pueda orientar todo este proceso del despacho. Por lo tanto, la parte normativa, la parte jurídica para nosotros es muy importante. Hay materias desde el primer ciclo escolar y aquí los voy a invitar a que a través de nuestras páginas puedan revisar el plan de estudios de esto que hemos estado comentando, lo puedan identificar y esto les pueda dar un poco más de claridad sobre cuál es este perfil profesional que estamos desarrollando. Llevamos materias de un área jurídica bastante robusto, donde vemos desde los primeros cursos, identificar la importancia de la norma jurídica y su cumplimiento, pasando por esta fundamentación que debemos de ir siempre considerando en el comercio exterior, en el caso de México, todo su cuerpo normativo o marco normativo en materia de comercio exterior, desde la parte constitucional, todas las leyes que lo regulan, ley aduanera, ley de comercio, la ley de los impuestos generales de importación y exportación, y bueno, todas las normas que hemos dado están fundamentadas en la parte fiscal. Entonces tenemos materias del corte fiscal, derecho fiscal, también ya orientadas en su momento a nuestro centro normativo, que es el derecho aduanero. Para nosotros el ejercicio del derecho aduanero trae fundamentos desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de las facultades que tiene la autoridad y todos los actores, que le llamamos derecho administrativo. Esta conjunción es lo que nos da como forma lo que nosotros conocemos como el derecho aduanero, que ese conjunto de normas que va a regular todo este proceso, que también es muy amplio, y entonces ahí segmentamos una parte de las materias que vamos viendo cada ciclo, pero su interrelación o integración es algo que evidentemente
no lo podemos nosotros limitar a un campo, porque entonces rompemos una visión y que en la operación propiamente generaría muchísimos errores y muchos problemas. Es decir, si yo quiero definir, por ejemplo, ¿no?, el caso de los aranceles famosos que se nos exige en la importación, pues tenemos una fundamentación legal. Primero, donde se define un arancel, pero después tenemos otra ley que nos va a determinar cómo calcular ese arancel, y luego otra ley donde me especifica concretamente cuál es el monto con base a una cantidad que se va a asignar para el pago de ese arancel. Es decir, aquí ya integramos ley del Impuesto General de Importación y Exportación, la ley de comercio exterior y la ley aduanera. El cumplimiento se deriva también en una estructura jerárquica normativa hasta llegar a las famosas reglas generales en materia de comercio exterior. Es decir, este campo normativo es amplísimo, entonces también le dedicamos, muchas de las materias tienen este enfoque. Y bueno, no se diga los tratados comerciales, que sería el otro elemento fundamental. ¿Qué beneficios vamos a tener cuando México ya tiene un sistema de tratados que le va a tener un impacto? ¿Qué beneficios que va a tener alguien bajo estos sistemas de tratados comerciales? Entonces, como ven ustedes, de manera muy general hemos desglosado algunas de las partes del programa. Sin embargo, bueno, pues estamos a sus órdenes para cualquier duda que ustedes tengan sobre esta carrera. Dura, como decía yo, 10 cuatrimestres, se cursan 3 años, 4 meses, y los perfiles ya de formación, me refiero a las diferentes áreas que ustedes van a ver: área de clasificación arancelaria y museología, la parte que tiene que ver con logística, la parte empresarial, obviamente importante desde una visión de negocio que hay en este ejercicio de las empresas en comercio exterior, y la parte transversal de la norma jurídica que regula todas las operaciones logísticas y de la propia operación comercial, de lo que llamamos el despacho aduanero de mercancías. Entonces, todos estos ámbitos que no son fáciles de tratar para algún profesionista cuando egresa, pues nosotros en nuestro plan de estudios están enfocados, podemos decir que es una carrera especializada ya, o sea, aquí ya tiene un enfoque muy preciso, muy concreto de lo que van a desarrollar en el campo profesional. Entonces, aquí entraríamos a esta parte. ¿Cuáles son estos campos ya de trabajo o donde puede desarrollarse profesionalmente un egresado de la licenciatura en Comercio Exterior, Logística y Aduanas? Desde el propio, podemos hablar primero desde el propio ámbito de autoridad, como parte de esta estructura que requiere la autoridad, Secretaría de Hacienda, el SAT, la NAM, tener esos espacios desde el ámbito de autoridad. Tenemos egresados que de hecho ya trabajan en estos ámbitos. Tenemos el enfoque empresarial, empresas que están haciendo sus compras o están vendiendo, están exportando, pues requiere un profesionista que ahorita, como han escuchado, es un proceso bastante amplio, complejo por toda la operación y además integral. Entonces, las empresas importadoras, exportadoras, ya sean nacionales o transnacionales, requieren profesionistas con este perfil. Tenemos las propias agencias aduanales, que son también una opción de desarrollo profesional, porque ahí aplican prácticamente todo eso que hemos comentado. En la agencia aduanal pues es necesario desarrollar inclusive en sus diferentes áreas. Ahí es donde se clasifican las mercancías, donde se exige el cumplimiento de todas las regulaciones a aquellos que participan en el ámbito comercial, dentro de las propias facultades y funciones que tiene este actor tan importante. Empresas de logística. La logística, como decíamos, este aspecto integral hace que quien mueve una mercancía en un transporte pues tenga todo este componente, ya sea de regulaciones que se requieren, como también entender que es parte de una cadena de suministro que está conectada, como su nombre lo dice, con otros eslabones que son importantes para que un producto pueda llegar a venderse a un consumidor final. Entonces, tenemos estas opciones. No sé si tengamos alguna otra opción laboral. Freight forwarder.
freight forwarder, centros de distribución, almacenes, temas logísticos. Pues, para el tema de clasificación, bueno, es que también hay consultores independientes. Está la figura también de los peritos en clasificación arancelaria, o sea, sí hay bastantes, o sea, en general, o sea, aunque no sean de clasificación arancelaria, consultores independientes en materia de comercio exterior, o sea, sean a lo mejor de forma para la legislación, procedimientos de despacho aduanero o para clasificación arancelaria. Hay bastante campo de trabajo para unidades de inspección también. Unidades de inspección. Entonces, bueno, pues esas son algunas de las condiciones, sobre todo haciendo énfasis de que nuestro país está económicamente centrado a las operaciones de comercio exterior en sus procesos propiamente económicos, es decir, el comercio exterior representa para México pues el 80% de su economía, ya nada más con esto, en cualquiera de estas áreas conectadas pues hay no solamente oportunidad, más bien lo que hacen falta son profesionistas con un alto conocimiento para llevar a cabo todas estas, resolver todos estos problemas y condiciones que tiene una operación de comercio exterior. Entonces, este es el perfil, estos son los perfiles que desarrollamos. La visión interdisciplinaria es fundamental. Otra, ir también generando habilidades o desarrollando habilidades de un idioma, segundo idioma, porque aquí es importante para la comunicación de los negocios, el caso del inglés, tener esta predisposición también a leer y seguir investigando, porque el área de comercio exterior exige una constante actualización y es importante siempre estar con lo último que se haya publicado en el cambio de una regulación, una restricción, un tratado, todas estas modificaciones de un mundo que está transformándose constantemente a través del comercio. Entonces, lo que sí les garantizamos es que este primer paso de la licenciatura pues, los llevará seguramente a la necesidad de seguirse preparando y con todo ello pues también desarrollarse de manera profesional en otros niveles. Pues no me resta más que agradecerles su atención e invitarlos a integrarse al siguiente ciclo escolar. Estamos por iniciar ya el 11 de mayo. Tienen los datos de las personas que han contactado con ustedes para tener la información necesaria, procesos de inscripción y pues los esperamos por aquí. Espero que podamos recibirlos también como estudiantes de nuestra carrera en los diferentes horarios y modelos que tenemos para ustedes. De nuestra parte es todo, muchísimas gracias y hasta pronto.